Económica, invito a las muchachas de 12 a 18 años, conságrense a Dios, entréguense a Dios, para que lo conozcan, para que lo estudien, para que el día de mañana formen al pueblo de Dios, formen futuros sacerdotes, comuníquense con nosotros. Amados hermanos, el Evangelio de hoy habla de violencia, castigos terribles al pueblo de Israel. San Pablo los narra resumiéndolos. En el desierto fueron rebeldes contra Dios, no aceptaron la corrección y Dios mató 23,000 en un solo día por ser idólatras. Comieron, bebieron, se emborracharon, comenzaron a bailar y adoraron al becerro de oro. Fueron rebeldes y vinieron serpientes venenosas y los mataron. El ángel exterminador acabó con ellos. Y en el Nuevo Testamento, en el Santo Evangelio, dice Jesucristo, vendrán las tropas, los ejércitos enemigos, y destruirán a Jerusalén. Hace poquito, finalmente pude conseguir un libro en hebreo. Se llama Josipon, que es Josefo Flavio, que escribió primero en hebreo, un hebreo muy elegante, muy sencillo, hebreo bíblico. Es una obra maravillosa. Ahí la tengo en 2 volúmenes, la leí de corrido. Pero él tiene en griego su obra maestra, La Guerra Judaica, donde narra la destrucción de Jerusalén. Cómo fue exterminado el pueblo judío. Castigo de Jesucristo, castigo de Dios. Y el mismo castigo va a venir sobre nosotros, que somos el pueblo escogido de Dios y nos hemos prostituido. Hemos adorado el becerro de oro de este mundo. Y estamos ya igual que los judíos. Dios les prohibió mezclarse con los paganos y ellos se mezclaron y aprendieron de ellos sus vicios, sus pecados y los practicaron. Así el día de hoy en la iglesia los cristianos han absorbido el espíritu mundano, los vicios del mundo, la impureza, el asesinato de los niños, la píldora anticonceptiva, los aparatos intrauterinos, las operaciones para no tener hijos, los condones. Y Dios tiene que castigar a su pueblo, por eso llora. Para salvar sus almas, dará sus cuerpos a Satanás. Son palabras de San Pablo. Y eso nos espera, porque igual que en el libro de Jonás, dice Dios, ya les he dicho que fue el primer libro que aprendí en hebreo, Vayehi devar Adonai el Jonah ben Amitai lemor, cum lech leir haninive leir hagedolá, porque su pecado ha subido, clamando, gritando en la presencia de Dios, el pecado de Babilonia, el pecado de Asiria, el pecado de Nínive. Y Dios le manda profetas, a veces rebeldes como Jonás, que no querían obedecerlo. Pero qué pocos pueblos siguen el ejemplo de Nínive en el libro de Jonás, que desde el rey hasta los últimos súbditos se arrepintieron, se convirtieron, hicieron penitencia, ayunos, y Dios suspendió el castigo que les iba a dar. El día de hoy, la Virgen de Fátima ya lo dijo,
vendrá un castigo terrible, y no creemos. Y seguimos en el pecado, seguimos contra Dios. Este día el Evangelio nos habla de que Jesucristo lloró. Yo recuerdo de niño ese canto que nunca se me ha olvidado. No llores, Jesús, no llores, que nos vas a hacer llorar. ¿Por qué llora Jesucristo? ¿Por qué? Porque esperaba mucho de nosotros, que salváramos al mundo, como Israel debía de haber salvado al mundo y no lo hizo. Y lo mismo nosotros, no servimos para nada. La sal perdió su sabor y ya no sirve sino para que la pisoteen en el camino. Hermanos, pensemos cómo están las cosas ahorita en el mundo, en la iglesia. El pecado reina por todas partes. Se aplaude el pecado, se aprueba el pecado, se consiente el pecado, se admite el pecado, se justifica el pecado por los malos pastores y por los que han perdido la fe. Ya no son fieles cristianos. Y entonces, ¿cómo podemos consolar a Jesús? Fíjense el canto sencillo de catecismo que aprendí de pequeño. Vamos, niños, al sagrario, que Jesús llorando está. ¿Cómo se va a consolar? Pero viendo tantos niños, qué contento se pondrá. Viéndonos como niños, o sea, limpios de corazón, sin pecados, al pie del sagrario de Jesús Eucaristía. Solo así lo vamos a consolar. Yo los invito, mis hermanos, busquen tiempo para venir al templo, para visitar la iglesia y estar con Jesús sacramentado. Solo así evitaremos el castigo que se cierne sobre nuestras cabezas. Dios no puede tolerar que las almas se vayan al infierno. Prefiere Él castigarlas duramente para que perdiendo su cuerpo salven su alma. Esa es, diríamos, la política de Jesucristo nuestro Señor. Que pierdas tu cuerpo con tal que salves tu alma. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.